a los 35 años. En un momento en que la mayoría de las celebridades turcas prefieren guardar silencio sobre sus emociones más íntimas, Burcu Özberk decidió hacer exactamente lo contrario. En una entrevista que sorprendió tanto a los seguidores como a los críticos de su carrera, la actriz Kako habló públicamente de las 5 personas que han marcado su vida. Aquellas que, según sus palabras, han dejado huellas que ni el tiempo, ni la fama, ni el éxito han conseguido borrar. Para entender la magnitud de esta confesión, hay que comprender primero quién es Burcu Özberk hoy. No la Burcu joven que debutó en los escenarios con sueños más grandes que sus posibilidades, ni la Burcu de sus primeros papeles en televisión, tímida y consciente de cada paso. No, la Burcu de ahora es una mujer con experiencia, con triunfos, con fracasos, con amistades que se rompieron en el camino y otras que se convirtieron en refugio. Es una actriz querida, admirada y respetada, pero también es una mujer que atendió a su dolor en silencio, que se construyó a sí misma pieza a pieza, sobreviviendo a tormentas privadas que jamás aparecieron en las portadas de revistas. Por eso, cuando decidió hablar, el público escuchó. Y lo que reveló no fue solo una lista de nombres, sino una historia emocional, un recorrido por los momentos que moldearon su carácter, su sensibilidad artística, su forma de amar y su visión del mundo. Antes de mencionar a la primera persona de su lista, Burcu retrocedió muchos años atrás. Habló de su infancia, de cómo creció en una familia que valoraba la disciplina, el respeto y la responsabilidad. Recordó que desde muy pequeña aprendió a observar a las personas, a entender silencios, a leer gestos. Quizá por eso desarrolló esa capacidad tan peculiar que tiene para expresar emociones en pantalla con una honestidad que desarma. Contó que la primera gran pérdida de su vida fue la de una profesora que creyó en ella durante su adolescencia. Aquella mujer, explicó Burcu, no aparece en la lista oficial de los 5 nombres, pero fue la primera chispa que encendió algo en ella. La idea de que podía llegar más lejos de lo que imaginaba. Dejó claro que, antes de sus éxitos, hubo lágrimas, dudas, momentos en los que pensó que actuar no era su destino, sino apenas un sueño pasajero. Esa confesión prepara al lector para entender que los 5 nombres no son elegidos al azar. No se trata de amigos de la industria ni de relaciones pasajeras. Son nombres que representan capítulos completos de su vida, con luces y sombras, con gratitud y con heridas. Aunque muchos esperaban un nombre famoso, un mentor o un antiguo amor, Burcu comenzó por el más íntimo. Su madre. Dijo que su madre fue la fuerza silenciosa que sí. Siempre estuvo detrás de cada decisión, incluso de aquellas que ella misma temía. Contó que cuando era niña, su madre se levantaba antes del amanecer para preparar todo lo necesario, para que ninguna dificultad económica, ningún problema cotidiano y ningún obstáculo cultural la alejaran de su sueño artístico. Mi madre fue mi primera aliada, afirmó. En un fragmento especialmente emotivo, la actriz recordó una noche concreta, cuando tenía 17 años. Era invierno, hacía frío, y acababan de recibir la noticia de que no había dinero suficiente para pagar ciertas clases de interpretación que ellas necesitaba. Burcu estaba devastada. Creía que su sueño llegaba a su fin. Pero su madre, en silencio, salió de casa y regresó horas después con la solución. No quise preguntar nunca qué tuvo que hacer para conseguirlo, confesó. Solo sé que en ese momento entendí que yo no podía fallarle a una mujer que estaba dispuesta a sacrificar tanto por mí. La historia no tenía que ver con fama ni con éxito, sino con un amor profundamente humano. Según la actriz, su madre fue la primera persona que le enseñó que los sueños requieren sacrificios, y que el precio de esos sacrificios no siempre se mide en dinero, sino en tiempo, en renuncias, en noches sin dormir. Por eso, cuando le preguntaron si había algún amor imposible en su vida, Burcu respondió: el amor imposible es no poder devolverle a mi madre todo lo que hizo por mí. La segunda persona en su lista tampoco pertenece al mundo del espectáculo. Se trata de un amigo de la adolescencia llamado Serkan,
cuya influencia emocional marcó una etapa crítica de su vida. Burku lo describió como el único que vio el potencial que yo tenía, incluso antes de que yo misma supiera que existía. Serkan era un joven tranquilo, reflexivo, un chico que no tenía relación alguna con el teatro, pero que poseía una sensibilidad especial para escuchar. Mientras los demás compañeros de escuela buscaban fiestas, aventuras o distracciones, él dedicaba tiempo a hablar con ella, a escucharlas, a hacerle preguntas que la obligaban a pensar en quién quería llegar a ser. Contó que en una ocasión, durante un viaje escolar, mientras todos dormían, Serkan le preguntó, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Esa pregunta, aparentemente simple, se convirtió en un motor interior que la acompañó durante años. Cada vez que dudaba, cada vez que un casting no salía como esperaba, cada vez que un director la rechazaba, recordaba aquella frase. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Esa pregunta, afirmó, fue una brújula emocional que la ayudó a superar momentos muy oscuros. Lo más trágico, reveló, es que Serkan murió muy joven. Un accidente imprevisible, una llamada inesperada, una pérdida que la marcó profundamente. Burku admitió que durante mucho tiempo se sintió culpable por no haberle dicho lo importante que él había sido en su vida. Por eso lo incluyó en la lista, porque hay personas que se van antes de tiempo, pero cuya presencia sigue influyendo en tus decisiones, incluso 20 años después. La tercera figura en su lista causó conmoción entre los seguidores. Un antiguo amor, un hombre cuyo nombre real prefirió no revelar, pero cuya historia relató con una sinceridad inusual. Fue el amor más intenso y más complicado de mi vida, declaró. Contó que se conocieron cuando ella estaba en una etapa vulnerable, aún sin fama, aún sin estabilidad. Él era mayor, más experimentado, alguien que tenía el poder de ofrecerle seguridad emocional y, al mismo tiempo, el potencial de romperle el corazón. La relación fue breve pero profundamente transformadora. No terminó por falta de amor, sino por circunstancias personales que ninguno de los dos podía controlar. Burku habló de noches interminables conversando sobre la vida, de promesas que jamás se cumplieron, de sueños compartidos que se disolvieron con el tiempo. Dijo que esta persona la enseñó a amar desde la intensidad, desde la honestidad, desde la vulnerabilidad absoluta. Pero también la enseñó a perder. Hay amores que no están destinados a convertirse en historia, pero sí en lección, reflexionó. Y por eso lo incluyó en la lista. Porque ese hombre, aunque ausente, la preparó para la mujer que sería después, para las relaciones que vendrían, para los errores que intentaría no repetir. La cuarta persona no pertenece a su vida íntima, sino profesional. Burku explicó que hay un director de teatro, cuyo nombre sí reveló, Seda Yıldız, que transformó por completo su visión del arte dramático. Recordó su primer casting con él. Dijo que fue uno de los momentos más humillantes, pero también más formativos de su carrera. Me hizo repetir la misma escena 20 veces. 20. Y en cada repetición me decía, no siento nada, estás actuando para ti, y no para el público. Yo quería llorar, pero no lloró. No en ese momento. Lloró después, en el autobús de regreso a casa. A la mañana siguiente, sin embargo, regresó al ensayo. No por orgullo, sino porque entendió que aquella exigencia no era crueldad, sino una forma de empujarla a convertirse en una actriz de verdad. Seda Yıldız la adoptó como su alumna predilecta, no por lástima sino por disciplina. Le enseñó a controlar la respiración, a vincularse emocionalmente con los personajes, a renunciar a la vanidad, a dejar que el público percibiera su verdad, no su técnica. Yo no sería nada de lo que soy si él no me hubiera roto primero para reconstruirme después, confesó. La última persona en su lista fue la que más sonrisas provocó en la audiencia, amiga. Alguien que ha permanecido a su lado durante más de 10 años, incluso cuando la fama complicó amistades anteriores. Su nombre es Melissa, y según Burku, es la única persona que jamás la ha tratado como una celebridad, sino como la mujer real que es detrás de las cámaras. Contó que Melissa estuvo con ella en los momentos de silencio, en los momentos sin contratos, sin proyectos,
sin alfombras rojas. La acompañó en rupturas, en enfermedades, en mudanzas improvisadas, en ataques de ansiedad y en celebraciones espontáneas. Es la única persona a la que puedo llamar a las 3 de la madrugada sin sentir culpa, dijo. Y añadió algo aún más profundo. Cuando la fama llegó, muchos se acercaron. Cuando la fama disminuyó, muchos desaparecieron. Melissa no se movió. Por eso, para Burcu, no es solo una amiga, sino una hermana del alma, una presencia estable en un mundo inestable. Al terminar la entrevista, quedó una sensación clara. Burcu Ösberg no estaba hablando simplemente de 5 personas. Estaba hablando de 5 cimientos emocionales, 5 fuerzas que la han moldeado desde distintas direcciones. El amor familiar, la amistad profunda, el amor perdido, el mentor artístico y la lealtad incondicional. Cada una de estas personas representa un momento de su vida, un aprendizaje, una herida y una victoria. Y lo más importante es que, al contarlo, Burcu mostró algo que pocas celebridades se atreven a mostrar: su vulnerabilidad sin filtros. Burcu Ösberg reveló los nombres, o al menos las identidades emocionales, de las 5 personas que jamás podrá olvidar. Se abre un territorio más complejo. Como cada una de estas figuras dejó una marca profunda en su vida cotidiana, en sus decisiones profesionales, en sus relaciones amorosas y en la forma en que enfrentó los desafíos que el público nunca llegó a ver. Porque detrás de la actriz exitosa, galardonada, querida por millones de espectadores en Turquía y más allá, existe un universo íntimo lleno de contradicciones, miedos, heridas cicatrizadas y otras que nunca terminaron de cerrar. Es en este espacio invisible donde cada una de las 5 personas mencionadas se convierte en un faro emocional, ya sea para iluminar el camino o para recordar las sombras que alguna vez oscurecieron su corazón. La historia de Burcu Ösberg no puede separarse del eco constante de las enseñanzas de su madre. Anterior, ella aparecía como un símbolo de sacrificio y fuerza. Descubrimos que también es el origen de muchas de las decisiones que Burcu tomó en silencio. Apenas comenzaba su carrera en televisión cuando Burcu recibió su primera oferta importante. Un papel principal en una serie que prometía éxito, reconocimiento y visibilidad nacional. Sin embargo, el guión no convencía a la joven actriz. Había escenas que no se alineaban con sus valores personales, diálogos que la incomodaban, un enfoque narrativo que no parecía respetuoso hacia las mujeres. Sus representantes la presionaban. La producción la quería. Los medios ya comenzaban a hablar de ella. Burcu dudó. Sabía que rechazar aquel papel podría retrasar su carrera años enteros. Pero cuando llamó a su madre buscando consejo, la respuesta fue clara. No aceptes algo que haga llorar a la Burcu del futuro. Aquella frase se convirtió en una guía para toda su trayectoria. Rechazó el papel. La prensa especuló. Algunos la llamaron arrogante. Otros dijeron que había perdido la oportunidad de su vida. Pero su madre estuvo ahí, firme, recordándole que la coherencia personal vale más que la fama inmediata. Años después, cuando ya era una actriz consolidada, volvió a recordar esa decisión. Y cada vez que su carrera tomaba un rumbo inesperado, a veces ascendente, otras veces difícil, repetía en silencio la misma frase: no aceptes nada que haga llorar a tu yo del futuro. La influencia de su madre no fue solo emocional. Fue estratégica, espiritual, estructural. Gracias a ella, Burcu aprendió a decir no, incluso cuando todos esperaban un sí. Y ese pequeño acto de valentía le permitió mantenerse fiel a sí misma en una industria donde la autenticidad suele ser devorada por la presión. La ausencia de Serkan, su amigo de adolescencia fallecido tan pronto, no lo convirtió en un recuerdo estático. Para Burcu, Serkan se convirtió en una presencia constante, una voz interior que se manifestaba en los momentos de duda. Cuando comenzó a ganar fama, la actriz vivió algo que pocas celebridades reconocen abiertamente: la soledad del éxito. La gente la quería, sí, pero también la juzgaba, la criticaba,
La comparaba con otras actrices. Las redes sociales se convirtieron en un espacio cruel donde podía leer tanto elogios apasionados como ataques despiadados. Durante meses, Burcu dejó de leer comentarios. Comenzó a encerrarse más en sí misma. Empezó a cuestionar si todo aquel esfuerzo valía la pena. Fue en uno de esos momentos, reveló en la entrevista, cuando recordó la pregunta que Serkan le hizo en aquel viaje escolar. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Ese simple interrogante la impulsó a tomar una de las decisiones más valientes de su carrera. Aceptar un papel completamente distinto a todo lo que había hecho antes. Un personaje vulnerable, complejo, emocionalmente desgarrador, que la obligó a revisitar heridas personales que llevaba años guardando. Durante el rodaje, hubo días en los que Burcu regresaba a casa llorando. No porque las escenas fueran difíciles, ella podía con la dificultad técnica, sino porque tocaban fibras demasiado profundas. Cada lágrima, en cierto modo, era un puente hacia el pasado, hacia aquella versión de sí misma que compartía sueños con Serkan mientras caminaban por las calles de su adolescencia. Burcu confesó que, en momentos como ese, hablaba en silencio con él. Le decía, «Mira hasta dónde hemos llegado. Ojalá estuvieras aquí». La memoria de Serkan no era un ancla, era un motor. Y aunque su ausencia doliera, Burcu aprendió a transformar ese dolor en fuerza creativa, en impulso para seguir adelante, incluso cuando su mente le decía que descansara. La tercera persona inolvidable fue también la más difícil de mencionar. Ese amor que nunca llegó a consolidarse. No dio su nombre, pero sí relató cómo aquello influyó de manera profunda en su relación con el amor, con el compromiso y con su propia vulnerabilidad. Burcu explicó que, tras la ruptura, vivió durante años con la sensación de que ninguna relación sería capaz de igualar la intensidad de aquella historia. Por eso, confesó, muchas de sus relaciones posteriores fracasaron. No fue porque no hubiera amor, sino porque ella se había acostumbrado a la intensidad del pasado, a un tipo de conexión emocional tan profunda que ninguna relación nueva parecía real. Ese amor del pasado, dijo, la enseñó a amar desde la entrega total, pero también la dejó con un miedo profundo al abandono. Durante mucho tiempo, incluso cuando una relación iba bien, ella temía que todo se derrumbara sin previo aviso, igual que ocurrió con aquel hombre que la marcó tanto. Fue un proceso largo, casi terapéutico. Y aunque algunas de sus parejas no entendieron por qué Burcu se volvía distante en momentos clave, ella sabía que estaba luchando contra una herida invisible que seguía latente. Uno de los episodios más emotivos ocurrió durante un rodaje en el que debía interpretar a un personaje que enfrentaba un abandono amoroso. La escena requería lágrimas, pero Burcu no necesitó actuar. Bastó con recordar la sensación de vacío que experimentó cuando perdió aquel amor para que las emociones surgieran de forma natural. Ese día entendí que el dolor, aunque haya pasado mucho tiempo, sigue viviendo dentro de uno, confesó. Ese amor perdido se convirtió en una especie de espejo emocional que Burcu evitaba mirar durante mucho tiempo, pero que, cuando finalmente lo hizo, le permitió sanar una parte de sí misma. Y aunque aún reconoce que ese hombre ocupa un lugar permanente en su memoria, también admite que ya no vive encadenada a esa historia. Ahora lo recuerda con gratitud, no con nostalgia. La cuarta persona inolvidable, el director Seda Yıldız, se convirtió en la figura profesional más determinante de su vida. Pero lo que el público no sabía es que su influencia fue mucho más allá del teatro o la actuación. Seda no solo la entrenó, la moldeó, la reconstruyó, la enfrentó consigo misma. Durante los primeros meses de trabajo juntos, Burcu vivió una de las etapas más exigentes de su vida profesional. Hubo días en los que regresaba a casa con la voz quebrada, las manos temblando y la sensación de no ser lo suficientemente buena. En ocasiones sintió que era inútil seguir intentándolo. Sin embargo, Seda tenía una habilidad única. Sabía exactamente hasta dónde podía empujarla sin quebrarla. Sabía cuándo debía ser duro, cuándo debía guardar silencio y cuándo debía permitirle tropezar para que aprendiera a levantarse sola. Uno de los ejercicios más duros que le impuso consistía en llorar sin derramar una sola lágrima. La idea era que la emoción debía sentirse,
no mostrarse. Las lágrimas, decía él, son lo fácil. Lo difícil es transmitir dolor sin que nadie vea tu debilidad. Durante semanas, Burku fracasó una y otra vez. Se frustraba, se enojaba. A veces incluso pensaba que Seda disfrutaba haciéndola sufrir, pero él no cedía. Finalmente, una noche, después de un ensayo devastador, Burku logró por primera vez transmitir una emoción profunda sin llorar. Seda la miró fijamente durante varios segundos y luego dijo, «Ahora sí eres actriz». Ese reconocimiento cambió su vida. A partir de ese momento, Burku comenzó a ganar una confianza en sí misma que no había experimentado jamás. No se trataba de ego. Se trataba de la certeza de que, aunque la vida la derribara, siempre sería capaz de reconstruirse. Seda no solo le enseñó sobre actuación, le enseñó sobre disciplina, resiliencia, humildad y fortaleza emocional. Por eso ocupa un lugar permanente entre las personas que marcaron su vida. La quinta persona, Melissa, representa la parte más humana de Burku, aquella que nunca aparece en televisión ni en alfombras rojas. Su amistad, que ya supera una década, ha sido un refugio emocional en los momentos en los que la actriz no sabía a quién acudir. La industria del entretenimiento puede ser superficial, competitiva y cruel. Muchas de las personas que rodeaban a Burku lo hacían por interés, por oportunidad o por conveniencia. Pero Melissa no pertenecía a ese mundo. Ella trabajaba en un sector completamente distinto y nunca sintió la necesidad de admirarla como actriz. Para ella, Burku siempre fue solo Burku. En una ocasión, mientras atravesaba una crisis emocional por la ruptura con una pareja, Melissa viajó toda la noche para estar con ella. No llevó regalos, ni frases motivadoras, ni estrategias para olvidar. Solo se sentó a su lado, en silencio, hasta que Burku finalmente pudo llorar. Ese gesto, que para muchos podría parecer simple, fue para la actriz una demostración de lealtad absoluta. «Hay personas que te acompañan cuando todo va bien», explicó. «Pero solo los verdaderos amigos se quedan cuando tu mundo se derrumba». Melissa fue también quien la ayudó a mantenerse con los pies en la tierra cuando la fama comenzó a crecer. Le recordaba que no debía creer todo lo que decían los fans, pero tampoco todo lo que decían los críticos. Que debía mantenerse fiel a sí misma, incluso cuando el mundo cambiara alrededor. Cuando se analizan las 5 figuras juntas, su madre, Serkan, su amor perdido, su mentor artístico y su amiga incondicional, aparece un retrato complejo de la actriz. No es solo una celebridad. Es una mujer que ha vivido pérdidas profundas, amores intensos, amistades transformadoras, pruebas profesionales durísimas y momentos de soledad que no se ven en pantalla. Estas 5 personas han sido, en distintos momentos, su fuerza, su herida, su refugio, su impulso y su espejo. Gracias a ellas, Burku desarrolló una madurez emocional que hoy se refleja en cada una de sus decisiones profesionales y personales. Muestra que la vida de Burku Østberg no es solo glamour, talento y reconocimiento público. También está formada por cicatrices invisibles, por lecciones difíciles y por vínculos que la acompañan en silencio, incluso cuando las cámaras se apagan. Cada una de las 5 personas que jamás podrá olvidar representa una pieza de su historia, una parte fundamental de la mujer que es hoy. Y aunque algunas de esas presencias la acompañan desde la distancia o desde el recuerdo, todas viven dentro de ella, guiándola en cada paso. Tras revelar las 5 personas que han marcado su vida y analizar el impacto emocional, profesional y espiritual que cada una dejó en ella, Burku Østberg entra ahora en una fase completamente nueva de su carrera y de su existencia personal. A los 35 años, no solo mira hacia atrás con honestidad, sino que también mira hacia adelante con una claridad que pocas veces había tenido. Porque si la fama le dio visibilidad, estas 5 personas le dieron identidad. Y si la industria le exigió carácter, estas 5 almas le regalaron propósito. Durante muchos años,
Burku-Esberg midió su éxito como la mayoría de los artistas en ascenso: premios, papeles protagónicos, reconocimiento, trending topics, alfombras rojas, números de audiencia. Pero la perspectiva que hoy tiene es otra: más humana, más equilibrada y, sobre todo, más honesta. Asegura que las enseñanzas de las 5 personas que jamás podrá olvidar la llevaron a redefinir la idea de éxito de una manera radical. Su madre le enseñó que el éxito sin integridad es vacío. Serkan le mostró que el miedo no puede gobernar la vida. El amor perdido le recordó que la pasión no siempre se traduce en felicidad. Su director la empujó a buscar la excelencia sin renunciar a la verdad emocional. Melissa le enseñó que la amistad y la calma valen más que cualquier estatus. Así, Burku comenzó a rechazar proyectos que no le aportaban valor artístico o emocional, aunque fueran económicamente tentadores. Empezó a elegir colaboraciones más íntimas, más desafiantes, más conectadas con sus deseos profundos. Ya no quiere ser la actriz del momento. Quiere ser una actriz coherente, respetada, constructora de personajes que inspiren a otros. Esta nueva visión del éxito marca el principio de una etapa más madura y consciente de su carrera. El reconocimiento público de estas 5 personas también abrió un camino interno que Burku había evitado durante años: el proceso de sanación emocional. A sus 35 años, reconoce que cada uno de esos vínculos dejó heridas, pero también fortalezas. El equilibrio entre ambos fue difícil, pero necesario. Sanar la ausencia de Serkan. Durante mucho tiempo se culpó por no haber dicho todo lo que sentía. Hoy, en cambio, lo recuerda desde el amor, sin culpa, sin tristeza paralizante. Entendió que algunas personas no necesitan estar físicamente presentes para influir en el destino de alguien. Aceptar el amor que no pudo ser. Finalmente reconoció que no todas las historias están destinadas a convertirse en finales felices. Algunas existen para cambiar la forma en que amamos, no para quedarse. Ese reconocimiento le permitió abrir su corazón sin miedo a la comparación constante. Dejar ir expectativas ajenas. La presión del público, de los medios, de la industria, la acompañó durante años. Con madurez aprendió a separar lo que el mundo esperaba de ella de lo que ella realmente quería. Esta transformación interior fue gradual, compleja y profundamente humana. Pero cada paso la acercó más a una versión de sí misma que hoy define como más libre que nunca. Esta evolución emocional se refleja ya en los proyectos que Burku está eligiendo. Fuentes cercanas a su equipo confirman que está seleccionando personajes que representen desafíos emocionales, psicológicos y éticos. Ya no se conforma con roles superficiales ni con historias predecibles. Burku quiere personajes que la obliguen a confrontar sus propios miedos, proyectos que hablen de verdad, vulnerabilidad, resiliencia, producciones que inviten al público a reflexionar, colaboraciones con directores que valoren la profundidad más que el espectáculo. Además, se rumorea que está desarrollando un proyecto propio, posiblemente una serie o película en la que participará también como productora. Sería la primera vez que asume un rol detrás de cámaras, un paso que muchos consideran natural para una actriz de su trayectoria. Estos nuevos planes, según Burku, están inspirados directamente por las personas que mencionó. De su madre heredó la determinación, de Serkan, la capacidad de soñar sin miedo, de su amor perdido, la sensibilidad, de su director, la disciplina artística, y de Melissa, la autenticidad. Todo ese conjunto moldeó su nueva identidad profesional. Tras enfrentarse a sus recuerdos y heridas, Burku tiene ahora una relación mucho más madura con el amor. No busca intensidad desbordante ni emociones que la consuman, sino vínculos serenos, recíprocos, basados en la confianza. En la entrevista aseguró que, durante años, creyó que el amor debía ser fuego, pasión, tormenta. Hoy cree que el amor debe ser hogar, calma, complicidad. Admítelo sin problemas. El amor más importante de mi vida aún no ha llegado. Pero esta afirmación no nace de la tristeza, sino de una nueva sabiduría. Burku ya no está buscando llenar vacío alguno. No quiere completar huecos,
porque ya los ha sanado. Ahora quiere encontrar a alguien con quien compartir la vida desde la plenitud, no desde la carencia. Los 5 vínculos que mencionó fueron también un espejo que le mostró lo que realmente valora en una relación: la lealtad, la honestidad emocional, el respeto, la madurez y la capacidad de crecer juntos. Por eso, cuando se le preguntó si tenía miedo de quedarse sola, respondió con serenidad: no se está sola cuando se está en paz. Confesar estas historias personales abrió un puente emocional entre Burcu y su público. Ella, que siempre había sido reservada y consciente del impacto de cada palabra, decidió mostrar una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. El resultado fue sorprendente. Sus fans se sintieron más cerca de ella, más conectados, más identificados con su historia humana. Porque detrás de la actriz glamorosa hay una mujer que sufrió, que amó, que perdió, que dudó y que, a pesar de todo, siguió adelante. Este nuevo nivel de transparencia no fue fácil. Significaba exponerse, dejar que el mundo viera partes de su alma que había protegido durante años. Pero Burcu entendió que esta honestidad también la liberaba. Le permitía ser más auténtica, más sincera, menos atrapada en la imagen cuidadosamente construida que la industria suele imponer. Hoy, Burcu tiene una relación más humana con su audiencia. No solo la admiran, la entienden. Mientras su carrera continúa creciendo, su vida personal ha adoptado una dirección más tranquila. Burcu ha integrado prácticas que la ayudan a mantener el equilibrio emocional: meditación diaria, largas caminatas sin teléfono, lectura de poesía y filosofía, escribir cartas que nunca envía, cocinar para las personas que ama y, en especial, mantener un círculo íntimo reducido y confiable. Estas costumbres, según ella, le permiten vivir la vida real, la que no aparece en revistas ni en declaraciones públicas. Melissa sigue siendo una presencia esencial en esta rutina, así como su madre, con quien mantiene conversaciones frecuentes. Incluso la memoria de Serkan influye en sus reflexiones diarias, convirtiéndose en un compañero espiritual en sus silencios. Mirando hacia adelante, Burcu se siente más preparada que nunca para enfrentar nuevos desafíos. Para ella, los próximos años serán un periodo de expansión creativa, crecimiento emocional y exploración personal. Quiere profundizar en proyectos cinematográficos de impacto internacional, posiblemente trabajar en Europa o América Latina, producir historias basadas en experiencias humanas universales, escribir un libro que recoja sus vivencias emocionales, e incluso considerar la maternidad en el futuro. Pero lo más importante, asegura, es que quiere vivir sin prisa, sin miedo y sin arrepentimientos. Cada uno de los 5 nombres que mencionó la ayudó a llegar a este estado. Ellos fueron sus maestros, sus espejos, sus impulsos, y en algunos casos, sus heridas transformadas. No solo conocemos a la actriz brillante que aparece en pantalla, sino también a la mujer compleja que existe detrás de las luces. Las 5 personas que Burcu nunca podrá olvidar representan: la raíz, su madre; la brújula, Serkan; la herida, el amor perdido; la disciplina, su director; y el refugio, Melissa. Sin ellas, su historia sería distinta. Sin sus enseñanzas, su carácter no sería el mismo. Sin sus presencias, su futuro tomaría otro camino. Pero con ellas, incluso desde la distancia, Burcu camina hoy con una certeza que antes no tenía. Soy quien soy gracias a quienes me acompañaron, incluso cuando no sabían que lo estaban haciendo.